Hola, en este día te damos la bienvenida a una charla muy especial de la Iglesia Pionera. Puede cambiar tu vida. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en YouTube, La Iglesia Pionera. Puedes suscribirte allí y recibir todas las notificaciones de nuestros videos que estamos posteando allí para ti. Tenemos una gran cantidad de enseñanzas que yo sé que te van a edificar. También estamos transmitiendo por la página de Facebook La Iglesia Pionera. Allí también estamos tratando acerca de temas relacionados con la adoración a Dios. Y por Google Meet también los domingos a las 10 de la mañana estamos reuniéndonos para cantar juntos y para recibir una enseñanza muy importante para nuestras vidas. Nuestra personería jurídica especial es la 1049 del 13 de agosto de 2015 ante el Ministerio del Interior como la Iglesia Pionera. Si tú deseas hacer algún aporte, alguna donación para nosotros, para que sigamos extendiendo el reino de Dios a través de la palabra, puedes consignarnos al Banco Caja Social a la cuenta 240-576-29-287. 240-576-29-287. Es una cuenta de ahorros a nombre de la Iglesia Pionera. Nuestro NID es 900-904-746-0. Así que bienvenida sea toda donación que en tu corazón haya puesto Dios para nosotros. Y sin más preámbulos, te damos la bienvenida a este tiempo de enseñanza que va a ser de mucha edificación. Compartir contigo un tema que se titula El poder para cambiar. Muchas personas se preguntan ¿por qué no puedo cambiar? ¿No? Porque es la frustración de muchas personas que ven muchas cosas en sus vidas y no ven cómo cambiarlas. Dicen, no sé cómo cambiar, no sé cómo hacer para cambiar, o no tengo el poder para cambiar. Amén. Son dos cosas que continuamente las personas como que piensan en su mente y en su corazón. Quiero cambiar, pero no veo en mí el poder para cambiar. Buscan algo que les dé una autodisciplina instantánea, ¿no? Que ellos pudieran de pronto ir a una reunión y que les impusieran las manos y salieran de esa reunión ya disciplinaditos y con unos hábitos ya establecidos para poder cambiar, pero no es posible. Amén. Eso no llega por imposición de manos ni por ósmosis, que me meto en un salón donde hay energía, no sé qué, o el poder espiritual y allá lo voy a absorber y ya salgo cambiado. No, eso no es así. Hay personas que, por ejemplo, leen libros de autoayuda. ¿Se han escuchado los libros de autoayuda? Y ahí les dice qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que cambiar, pero esos libros no les dan el poder para hacerlo. No les dan el poder para cambiar. Simplemente les dan ¿qué? La información. Simplemente les están diciendo lo que ellos ya saben que tienen que cambiar. Sí, pero no les dan a ellos el poder dentro de ellos para cambiar eso. Comienzan una disciplina, comienzan una dieta o comienzan a ir al gimnasio por 2 semanas y ya hasta ahí llegó el hábito o llegó la disciplina para el cambio y ahí se quedó. ¿Y en qué se convierte en eso? En más frustración, porque yo no veo un cambio duradero en mi vida. Todos necesitamos cambiar, amén, pero necesitamos el poder para cambiar, amén. El poder en nosotros que nos ayude a cambiar lo que en nuestras fuerzas no podemos cambiar. La palabra dice que el poder que nos puede ayudar a cambiar, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es el que dice la palabra que es el poder para cambiar? El poder de la resurrección. ¿Cuál es? El poder de la resurrección. Eso es tremendo. De modo que todos tenemos que comenzar de una manera
a cambiar. Todo es un proceso. ¿Cómo comienza ese proceso? Conociendo a Jesús. Amén. Llegar a conocer a Cristo. Y recuerden que cuando nosotros hablamos de conocer a Cristo, estamos hablando, como les decía hace 8 días, como de la palabra donde dice que Adán se llegó a su esposa y conoció, dice la palabra, y Adán conoció a su mujer y tuvo un hijo. O sea, ese conocer, ¿de qué está hablando? De una relación íntima, profunda, una compenetración con la otra persona para generar o engendrar un hijo. Y eso es lo que tiene que pasar en mi vida y en tu vida. Algo se tiene que engendrar en nosotros para producir en nosotros el cambio que necesitamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conocer, llegar a tener una relación de intimidad con Jesús, con el Señor. De esa manera es que vienen los cambios, y allí, conociendo al Señor, es que recibimos lo que se llama, o lo que llama aquí la palabra, el poder de la resurrección de Jesús. Vamos a ver Filipenses capítulo 3, versículos 10 y 11. ¿Qué dice Filipenses 3, 10 y 11? A fin de conocerle. Amén. ¿A fin de qué? Conocerle. ¿Sí? Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amén. Si te das cuenta, ahí está todo. Tengo que ¿qué? Conocer a Jesús para entonces experimentar en mi vida el poder de su resurrección. Amén. O sea, uno piensa en la resurrección de Jesús como simplemente un hecho aislado que quedó en la historia. Se levantó de entre los muertos, estuvo un momentico con los hombres, ascendió y hasta ahí el cuento. Pero no, Señor, eso no es así. Él resucitó para impartir a nosotros ese mismo poder que lo levantó a él de entre los muertos, a nosotros, para que nosotros podamos vivir la vida de él. Amén. Si no fuera por eso, no podríamos hacer muchas cosas en el cristianismo o en la vida con Dios, en la vida eterna que debemos hacer. Dice también Efesios 1, 19 y 20. Efesios 1, 19 y 20. ¿Qué dice? Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación, escucha, según la operación del poder de su fuerza, escucha, la cual operó en Cristo. ¿En qué momento? En el momento en que estaba ya sepultado, operó en Cristo, resucitándole de los muertos. ¿Y cómo sería la fuerza de ese poder? Que lo sentó a la diestra del Padre allá en los lugares celestiales. Qué tremendo, ¿no? O sea, ese poder que levantó a Cristo de la muerte y lo levantó hasta el cielo en ascensión, hasta ponerlo en el trono, ese poder está en ti y está en mí cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Y yo espero un momentico para que analicemos eso tan poderoso, porque eso es algo poderoso. O sea, tú debes creer que lo que habita dentro de ti es un poder impresionante. Imagínate, no solamente eso, sino es el poder que creó todas las cosas, que creó el universo. O sea, es el poder de Dios. ¿A dónde está ese poder de Dios ahora? En ti y en mí, cuando hemos creído en Cristo Jesús y hemos recibido al Espíritu Santo. Aquí la palabra poder es la palabra dunamis, de donde viene nuestra palabra latina dinamita. O sea, en ti y en mí hay dinamita espiritual, dinamita del Espíritu Santo para capacitarnos para llegar a ser como Él es. Entonces, hay 3 cosas que el Señor, quiero hablarte en esta mañana de 3 cosas que el Señor hace con su poder en nuestras vidas. La primera de ellas, ¿cuál es?
nos da poder para superar el pasado. ¿Cuál es? Poder, ¿para qué? Para superar el pasado. Y este poder puede hacer que todas las heridas, que todos los traumas que yo pueda traer, todos los fracasos que haya vivido, todos los errores que haya cometido, todos los pecados, todos los remordimientos del pasado, ya no nos afecten. ¿Cuántos quieren una vida así? Donde ya no tengamos culpa, ya no tengamos remordimientos. Y acá yo no les estoy hablando de negar el pasado y decir no, nada pasó, nada hice. Como decía mi esposa hace 8 días, amnesia. Y vamos a olvidarnos de que algo pasó y como si nunca hubiera pasado. No, sino de lo que estamos hablando de aquí es de neutralizar esos efectos del pasado y traer una compensación a nuestras vidas. Amén. En donde ya no estemos nosotros en ese desequilibrio llenos de culpa, sino que estemos listos a comenzar de nuevo. ¿Cuántos quisiéramos empezar de nuevo? Hay veces, por ejemplo, cuando una persona, yo no sé a quién le haya pasado, que ha comenzado algo, por ejemplo, a pintar una pared o a pintar un cuarto, y ahí dice, esta es la pintura, mire, este blanco hueso es el que yo necesito para este cuarto, es el que más lindo se me ve. Va y compra la pintura, empieza a pintar, lleva 2 paredes pintadas del cuarto y se queda mirando las paredes y dice, ay no, ese no era el color que yo quería. ¿Cuánto les ha pasado? ¿Cierto? Y dicen, si pudiera empezar de nuevo, si pudiera comprar la pintura que realmente quería para este cuarto. Y así nos pasa a veces con nuestras vidas, como que vamos adelantando este proyecto de vida que tenemos con Dios y hemos cometido tantos errores que decimos, oiga, cómo me gustaría comenzar de nuevo, ¿cierto? Cómo me gustaría no seguir aquí, sino volver a comenzar. Muchas personas permiten que esas situaciones del pasado les roben las oportunidades del presente. ¿Y qué está pasando? Su pasado está gobernando su presente. Está limitando su presente por cosas no resueltas del pasado. Viven en la culpa, viven en el remordimiento constante, viven pensando todo el tiempo, ¿por qué? ¿Por qué? Si hubiera, ¿cierto? Si no hubiera hecho, si no hubiera pasado. ¿Y qué dicen muchas personas en su corazón? Mire, por haber cometido eso, por haber hecho estas cosas, lo voy a pagar por el resto de mi vida. Y mucha gente acepta hasta enfermedades sobre ellos diciendo, es que me las merezco, yo fui una porquería. Yo fui tan malo que yo me merezco morirme de este cáncer. Me lo merezco. Así hay gente que acepta la enfermedad y la muerte diciendo, no, es que todo lo que yo fui, tengo que morir porque, mejor dicho, yo fui lo que ya dije. Jesús conoce todos nuestros errores, pero Él no vino para echarnos en cara esos errores todos los días y a hurgarnos ahí, a decirnos, es que usted, mire usted, es que usted es tan malo, es que esto, y viera de todo lo que lo perdoné, porque usted mire todo lo que me hizo. No, ¿qué tal el Señor todos los días recordándonos que no se pusiera histérico sino histórico con nosotros? Y recuerde y recuerde y recuerde todo lo malo que hicimos. No, dice la palabra en Colosenses 2, 12 al 14. Colosenses 2, 12 al 14. Sepultados con Él. O sea, está diciendo la identificación que nosotros debemos tener con el Señor. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también, ¿qué? Resucitados con Él. Porque recuerda que el acto del bautismo, ese sacramento, que es volver algo sagrado, algo sencillo, algo elemental como el agua, volverlo algo sagrado en el momento de ese acto delante de Dios. Y eso es el bautismo. Cuando tú eres hundido o sumergido en el agua, estás representando cómo tú eres sepultado con Cristo. O sea, Jesús fue sepultado y nosotros somos sumergidos como una representación profética
de lo que Jesús hizo. Y cuando somos levantados del agua, es como cuando Jesús fue levantado de la tumba y resucitado. Amén. Entonces, en el bautismo en agua, lo que estamos representando es que morimos a este mundo y resucitamos en Cristo. Y por eso hay que practicar el bautismo, porque es algo que representa nuestro nuevo nacimiento. Y dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y sigue diciendo: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¡Qué tremendo! O sea, toda la lista de delitos que teníamos cada uno de nosotros contra Dios y de los cuales debíamos pagar en el infierno, Jesús los cogió. Tu lista, mi lista, la lista de todos los que creemos, la cogió allá y la subió a la cruz y dijo: no te preocupes, tú no tienes que pagar por eso, yo pago, tranquilo que yo pago. Tan chévere que es cuando le dicen a uno: tranquilo, coma lo que quiera que yo pago. Y así es lo que está diciendo Jesús: vive tu vida en deleite, disfruta la vida con el Señor, porque yo ya pagué. Gloria a Dios. Jesús no vino a condenarnos, sino vino ¿qué? A salvarnos primeramente, pero también vino a cambiarnos. Y cada vez que tú y yo nos arrepentimos delante del Señor, ¿sabes qué pasa? Él borra nuestros pecados y nos entrega un tablero en blanco otra vez. ¿Se han visto esas pizarritas que uno les hace un dibujito, un monacho ahí, y uno la mueve así y queda otra vez en blanco? ¿Sí? Así hace el Señor. Cada vez que yo me arrepiento, el Señor mueve la pizarrita y dice: otra vez en blanco, otra vez en blanco. Qué lindo, ¿no? Él borra nuestros pecados. Dice la palabra en Jeremías 31:34: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová. ¿Por qué? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos. ¿Y qué dice? Y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31:34. Tremendo, ¿cierto? El Señor olvida todo lo malo cuando nos arrepentimos sinceramente. Amén. Cada día que tú vienes a Cristo y te arrepientes, el Señor te perdona. ¿Cuántos reciben eso por fe? ¿Tú lo recibes? Eres perdonado. Amén. No hay ninguna culpa sobre ti, sino eres ¿qué? Libre de toda culpa. Gloria a Dios. Jesús nos libera de nuestro pasado. Gloria al Señor. ¿Para qué? Para que podamos seguir viviendo nuestro presente. Amén. ¿Cuántos queremos ser libres del pasado? De una vez. Amén. ¿Para qué? Para que este presente no esté afectado por los errores y los fracasos del pasado. Y eso es lo primero que hace el poder de la resurrección: librarnos del pasado, del lastre del pasado, que es lo más terrible que podríamos arrastrar. En la cruz Jesús hizo una poderosa declaración, y yo quiero que te lleves eso en tu corazón esta mañana. ¿Qué dijo Jesús en Juan 19:30? ¿Qué dijo? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Jesús ahí? Dijo dos palabras: consumado es. Juan 19:30. Consumado es. Amén. Y consumado es, en el griego no son dos palabras, sino es una sola palabra, que es tetelestai. 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 Y dice la palabra, cuando dijo consumado es, habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y esa palabra tetelestai significa: la cuenta está pagada. Significa anulada. Esa cuenta ya está anulada.
Imagínate cuando tú y yo debiéramos una cantidad de millones y millones de pesos y que viniera alguien y nos dijera: no te preocupes, ya alguien pagó esa deuda por ti. ¿Qué sentirías en tu corazón? Después de que estabas agobiado por esa deuda, después de que estabas acosado por los acreedores, después de que estabas desesperado sabiendo que por más que trabajaras toda la vida nunca ibas a pagar esa deuda, ¿cómo te sentirías cuando alguien viniera y te dijera: no te preocupes, no hay nada que pagar, ya alguien pagó por ti? Y yo quiero que esa paz que tú sientes o piensas que sentirías en ese caso es la paz que ahora debes sentir al saber que Cristo ya pagó toda tu deuda ante el Padre. Esta palabra tetelestai era la palabra que escribían los comerciantes cuando se pagaba todo de una deuda. O también se escribía esta palabra en el documento de condena de un prisionero cuando era liberado. Tetelestai, ya no debe nada a este señor, ya fue liberado de todas sus culpas. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Pagó la deuda que teníamos por nuestros pecados. ¿Qué dice Romanos 8:1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ya no hay qué? Ninguna condenación. Ya no hay condenación. Ya no se sienten condenados. Ya no se sienten de que deben algo, ¿Por qué? Porque han recibido el perdón que Jesús otorgó en la cruz a través de su sacrificio. Jesús permitió que lo crucificaran. ¿Para qué? ¿Sabes para qué Jesús permitió que Él fuera crucificado? Para que tú y yo dejáramos de crucificarnos a nosotros mismos. Para que no nos crucificara nadie más. Nadie más viniera a crucificarnos, sino fuéramos libres. Entonces, si Dios nos perdona, escucha, debemos perdonarnos nosotros a nosotros mismos. Amén. Perdónate. Perdónate a ti mismo. No te culpes, no te acuses más y ni reciba la acusación del diablo. Entonces, cada vez que pagamos un recibo de servicios, ¿cuántos han pagado los servicios de su casa? La luz, el agua. ¿Sabes? Cuando pagamos los servicios, nosotros nos olvidamos de inmediato de esa deuda y estamos en paz. No andamos preocupados diciendo: ay, ¿será que PM sí recibiría mi pago? ¿Qué tal? Aunque ahí decía pago y todo eso, pero ¿qué tal en el otro mes me venga a cobrar? No, yo cuando ya recibo el recibo de pago, de que está certificando de que recibieron el pago, yo ya me descanso. Yo digo: no debo nada. Amén. Y si me llega algo, tengo con qué reclamar. Si Jesús ya pagó, ¿por qué seguirnos preocupando por eso que Él ya nos perdonó? ¿Por qué? ¿Por qué te tienes que seguir atormentando si Jesús ya te perdonó? Amén. Dice Isaías: así tus pecados fueren negros como la grana, como la nieve van a ser emblanquecidos. Vas a ser emblanquecido en tu alma, en tu corazón. Amén. Y muchos nos seguimos atormentando. No, pero es que eso que yo hice tan terrible, tan tremendo, no, yo no me lo puedo perdonar. Si Jesús te perdonó, perdónate tú con el amor con que Dios te perdonó. No sigamos desenterrando nuestro pasado. Dice la palabra en Filipenses 3:13 y 14. Filipenses 3:13 y 14. Hermanos, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Prosigo. O sea, cuando nosotros recibimos el perdón de parte del Señor y decidimos perdonarnos a nosotros mismos, es una decisión que cada uno de nosotros debemos hacer personalmente y nadie la va a hacer por nosotros. Amén. Tenemos que decidir ¿qué? Perdonarnos.
no recibir más culpa y condenación. Entonces lo primero que hace el poder de la resurrección en ti cuando lo recibes en el nuevo nacimiento, que es liberarte de tu pasado. Aleluya, liberarte de tu pasado. Lo segundo, ¿qué es? ¿Qué es lo segundo? Dios te da poder para superar tus dificultades. Amén. Es un poder para superar nuestras dificultades. Entonces, este poder puede hacer que podamos superar los problemas que podamos tener en este momento. La cuestión no es que no tengamos dificultades, sino la cuestión es cómo tú y yo enfrentamos esas dificultades. Amén. ¿Cómo estamos haciendo para enfrentar las dificultades? Nuestra tendencia, ¿cuál es? Resolver todos nuestros problemas por nuestra propia cuenta, o sea, en nuestras propias fuerzas. Esa es nuestra tendencia, esa es nuestra tentación de decir: muestra a ver cómo yo resuelvo esto, muestra a ver cómo le voy a hacer, muestra a ver esto. Y no confiamos en Dios, sino en nuestras habilidades. Venga que yo tengo una plática, vengo que yo sé cómo hacer eso, y no le dejamos eso a Dios. Amén. ¿Cómo sabemos que lo que estamos tratando de resolver es en nuestras fuerzas? ¿Cómo sabemos? ¿Sabes cómo sabemos? En que ya estamos cansados, en que ya estamos agotados, en que estamos diciendo: uy, ya no puedo más con esta situación. Cuando tú dices yo ya no puedo más, es que has tratado de resolver el asunto en tus fuerzas. Amén. Es la mejor forma de identificarlo. El Señor quiere que dejemos de intentar arreglar todo en nuestras fuerzas y que confiemos en Él. Amén. Muchas personas sienten que su vida está fuera de control, sienten que ya no van a poder más. Alguien dijo que las dificultades son como un colchón. Escucha esa ilustración. Las dificultades son como un colchón, dijo una persona. Cuando estamos arriba descansamos, pero cuando el colchón está encima de nosotros nos ahogamos. Y así son las dificultades. ¿Cómo estás enfrentando tú las dificultades? ¿Estás encima o estás debajo? ¿Estás descansando o estás ahogado? Tremendo, ¿no? Muy linda esa ilustración. No podemos controlar las circunstancias, pero sí cómo respondemos ante las circunstancias. Tú no puedes evitar que hayan problemas, pero lo que sí puedes evitar es tener una mala actitud frente a los problemas. La clave es no enfocarnos en los problemas, sino en las promesas de Dios. Escucha una frase, anota ahí una frase que te quiero dictar. No te enfoques en lo que tienes que cambiar, enfócate en aquel que te puede cambiar. Amén. Porque si tú te enfocas más y más, entre más enfocado estás en lo que tienes que cambiar, menos vas a cambiar, más frustrado te vas a sentir porque no puedes cambiar. Pero enfócate en aquel que te puede cambiar, y Él tiene el poder para cambiarte, y ese poder está en ti por el Espíritu Santo, el poder de la resurrección. Dice Romanos 8:35, Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Dios o del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Y la respuesta está en el versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. ¿Y qué significa vencedor? Uno de los significados de la palabra vencedor, ¿sabes cuál es? Es uno que triunfa al tomar el control. Vencedor es una persona que triunfa cuando toma el control, cuando asume el control, cuando sabe que no se le han salido las cosas de sus manos. Y la palabra más que vencedor significa que podemos tener una victoria arrolladora. Amén. Que podemos vencer e ir adelante sin temor, porque estamos con el vencedor de nuestro lado. Si descansamos en el poder de la resurrección, escucha, nada nos va a poder devastar,
Dios nos da esperanza. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos nos va a sacar de nuestros problemas. Decláralo. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos me va a sacar a mí de mis problemas hoy, de mis deudas hoy, de mis problemas financieros hoy, de mi enfermedad hoy. Me va a sacar en el nombre de Jesús. Yo declaro que el poder de la resurrección me saca hoy de mis problemas sentimentales, de mis problemas familiares, de ese problema con ese hijo, con ese cónyuge. Me saca hoy el Señor por su poder. Decláralo en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Cuando la primera iglesia, la iglesia primitiva, comenzó a experimentar oposición y a ser amenazada por las autoridades, cuando ellos empezaron a predicar el evangelio, cuando ellos empezaron a extender el reino de Dios, ¿sabes? Ellos no le pidieron al Señor que quitara la oposición. Ellos no le oraron a Dios: Señor, por favor, quita esta persecución, quita esta oposición, sino que les diera de nuevo. Eso me pareció tremendo. Mira lo que dice Hechos 4:29. Hechos 4:29. Dice la palabra que ellos oraron: y ahora, Señor, mira sus amenazas. Tremendo. Mira sus amenazas y concede a tus siervos ¿qué? Concede a tus siervos ¿qué? Que se quiten las amenazas. ¿Qué dice la palabra en Hechos 4:29? ¿Qué dice? No le dijeron: Señor, quita las amenazas. ¿Qué le dijeron? Que con todo de nuevo, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Qué hermoso, qué hermoso. El de nuevo, ¿qué es? Me gustó buscar esta palabra allí en el griego, que es la palabra parresia. De nuevo significa libertad de expresión. Señor, danos libertad de expresión. Significa también franqueza, significa seguridad, significa confianza, significa hablar sin reservas. Señor, sin filtro, sin ninguna limitación, ¿cierto? No me voy a limitar, no me van a callar. Tengo una seguridad, tengo una unción de certeza, una unción de autoridad, y voy a hablar lo que tenga que hablar porque el Espíritu está sobre mí. Mira, ellos no oraron: Señor, ay, mire, el diablo está sobre nosotros, qué oposición, Señor, concédenos un huequito donde meternos y escondernos. No, ellos no dijeron: Señor, métenos en un hueco. Ellos dijeron: enfréntanos a ellos con autoridad, danos ese denuedo en la boca para callarlos con autoridad del Espíritu y no en nuestras fuerzas. Qué impresionante. Y sabes que el Señor les respondió. Mira lo que dice el versículo 31. Cuando hubieron orado, ¿sabes? Después de hacer esa oración, ¿qué pasó? Dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban tembló. El lugar en que estaban congregados tembló. Y todos ¿qué? Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué tremendo. O sea, ¿el Señor le respondió o no? Claro, les dio de nuevo, les dio libertad, les dio seguridad y pudieron hablar la palabra con autoridad. Entonces, lo segundo que el Señor hace, ¿qué es? Nos da poder para superar nuestras dificultades. Y lo tercero y último en esta mañana que quiero dejar en tu corazón es que Dios nos da poder para cambiar nuestro carácter. Yo te pregunto esta mañana: ¿qué te gustaría cambiar de tu forma de ser? Piensa, ¿qué te gustaría cambiar de tu forma de ser? Algunos dirán: bueno, pues en mí la verdad yo no veo nada que cambiar, soy como tan perfecto que yo no veo así, como Isaac, por ejemplo. ¿Cambiar qué? ¿No? Yo estoy bien, mejor dicho, Dios y yo casi igualitos. Pero algunos de nosotros sí necesitamos cambiar, ¿cierto? ¿Qué te gustaría cambiar de tu forma de ser? Ahora la segunda pregunta es: ¿cómo lo piensas hacer? ¿Cómo piensas cambiar eso que debes cambiar? ¿Qué cambios? Otra pregunta es: ¿qué cambios te gustaría ver en tu cónyuge? ¿O qué cambios crees que tu cónyuge
le gustaría ver en ti? Algunos, por ejemplo, algunos hombres dicen las esposas son temperamentales, ¿cierto? 90% temperamento y 10% mentales. Son temperamentales. ¿Cómo completarías tú esta oración? Normalmente, algunos dicen, normalmente llego tarde. Otros dicen, normalmente meto la pata. Otros dicen, normalmente exploto. Otros dicen, normalmente me deprimo. Otros dicen, normalmente me enojo. ¿Tú cómo completarías ese normalmente? Normalmente soy ¿cómo? ¿Cómo? Entonces piensa en eso. ¿Cómo completarías tú esa frase? Normalmente, cada uno de nosotros somos conscientes de lo que nos gustaría cambiar si pudiéramos hacerlo. Amén. Cada uno sabemos qué es lo que hay que cambiar. Y sabes una cosa, Dios usa un proceso de 2 pasos para cambiarnos, y con eso quiero terminar. Segunda los Corintios está el primer paso. ¿Qué dice la palabra en segunda los Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. O sea, el primer paso definitivo y fundamental, ¿cuál es? Rendir nuestra vida a Cristo. Eso es lo primero, rendir nuestra vida al Señor. Nada vuelve a ser igual, y por eso la palabra lo llama nacer de nuevo. Amén, es el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo, que las cosas viejas pasen y todo empiece a ser hecho nuevo. Y algunos piensan que nacer de nuevo es algo así como una reencarnación o algo así. No, no es reencarnación, sino es la oportunidad que Dios nos da de volver a comenzar. Amén. Es la oportunidad de volver a comenzar. Y la ventaja es que ahora en nosotros, ¿quién está? El Espíritu Santo. Amén. Él nos ayuda con su poder a cambiar las cosas que en nuestras fuerzas no podemos cambiar. El Señor nos las ayuda a cambiar. Y el segundo y último paso, ¿cuál es? Romanos 12:2. ¿Qué dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino que, ¿qué tenemos que hacer? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. ¿Cómo lo parafraseó un hombre llamado Phillips, J.B. Phillips? Y me gusta esta paráfrasis. Escucha cómo dice él este versículo. Dice él: no permita que el mundo que lo rodea lo apriete en su propio molde, sino deje que Dios lo renueve de una forma que cambie la actitud de su mente. Y termina diciendo él en el versículo: así comprobará en la práctica que la voluntad de Dios es buena, agradable para él y perfecta. Qué lindo, ¿no? Esa paráfrasis de ese versículo. Cuando el Espíritu Santo gobierna nuestra vida, produce en nosotros un fruto de 9 características. ¿Dónde están esas 9 características? En Gálatas 5, 22 y 23. Amén. ¿Qué dice la palabra allí? Mas el fruto, ¿qué dice la palabra? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese se llama ¿cómo? El fruto del Espíritu Santo. Son 9 características. Amén. ¿Hemos visto alguna de estas cualidades en personas cercanas a nosotros? Piensa. ¿Has visto alguna de estas características en alguna persona que vive al lado tuyo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Sí? Ahora la otra pregunta es: personas que están cercanas
cercanas a ti o a mí podrían decir que alguna de esas cualidades está en nosotros. Que en ti hay amor, que a ti hay gozo, paz, paciencia. ¿Sí? ¿Han dicho? Sí, de pronto una que otra, ¿cierto? A veces nosotros en lugar de amar somos antipáticos. Antipáticos, ¿cierto? En lugar de tener gozo nos sentimos desanimados. En lugar de tener paz nos sentimos tensos. En lugar de ser pacientes nos frustramos y nos enojamos. En lugar de ser amables o sea benignos, somos egoístas. En lugar de ser buenos, llegamos a creer que no hay nada bueno en nosotros. Pensamos que no tenemos nada de bueno. En lugar de tener fe, dejamos de cumplir nuestros compromisos. O sea, fe tiene que ver con fidelidad y somos todo lo contrario a eso. En lugar de ser humildes, respondemos con ira, ¿sí? O con resentimiento. En lugar de tener dominio propio, algunos tienen es demonio propio, ¿cierto? Vemos nuestra vida que se descontrola, ¿cierto? Esta es el gran contraste entre una persona que deja que el poder de Dios sobre en su vida y la persona que quiere hacer todo en sus propias fuerzas. Si te das cuenta la gran diferencia entre una vida gobernada por el Espíritu Santo y una vida gobernada por la carne, por las propias fuerzas. El fruto del Espíritu Santo no es algo que nosotros podamos armar dentro de nosotros, sino algo que Dios, escucha la palabra, Dios produce. Dios lo produce cuando nosotros nos abandonamos en sus manos. Dios produce estas características en nosotros. O sea, se cumple aquí esa palabra que dice: no es por fuerza, mas por mi espíritu, dice el Señor. Amén. Solo una cosa nos impedirá ser la persona que Dios quiere que nosotros seamos. Y quiero terminar con eso. ¿Sabes cómo se llama eso que nos impide llegar a ser la persona que Dios quiere que seamos? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Sabes cómo se llama? La postergación o la procrastinación, es que se llama, ¿no? Muchos tienen buenas intenciones, ¿cierto? Y dicen: sí, sí, yo quiero cambiar. Saben qué es lo que deben cambiar, pero no se quieren decidir a cambiar. Y ahí es donde está el problema de muchos creyentes en Dios. Quieren cambiar, pero no todavía. ¿Y sabes qué dicen en su corazón? Uno de estos días voy a hacer tal cosa. Pero lo más probable es que ese día nunca llegue. ¿Se acuerdan del faraón cuando estaban las plagas? Y cuando estaba la plaga de las ranas, ¿sí? Ese montón de sapos por ahí. ¿Qué pasó? Moisés llegó y le preguntó al faraón: ¿estás cansado con este montón de ranas, con esta plaga? Uy, qué desespero, Moisés, le dijo el faraón. Y la siguiente pregunta de Moisés fue: ¿y quieres que te quite esa plaga? ¿Cuándo quieres que te la quite? ¿Y sabes cuál fue la respuesta de faraón? Mañana. Increíble. Si está tan desesperado, ¿por qué no dice hoy, de una vez? Hágale, Moisés, quíteme esto. La respuesta de faraón es la respuesta de mucha gente hoy en día, que Dios viene a cambiar y les dice: ¿quieres que te cambie hoy? Y ellos dicen: Señor, mañana. ¿Sabes qué? Mañana. Déjame disfrutar un poquito más de esta vida desenfrenada. Déjame disfrutar un poquito más de este descontrol. Y mañana comienzo. Mañana. Y ¿sabes? Ese mañana nunca llega. Nunca llega. Posponemos cambios que sabemos que nos van a beneficiar. ¿Por qué? O porque somos complacientes con nosotros mismos, o porque somos perezosos y no queremos cambiar, o porque tememos a todo lo que va a cambiar con base a esa decisión y decimos: uy, no,
todo lo que tendría que cambiar, todo lo que tendría que ser diferente, y no estoy dispuesto a que todo eso cambie. Y por eso mucha gente no quiere cambiar cuando tiene a la mano el cambio, pero no quiere cambiar por orgullo, por terquedad. ¿Sabes? La NASA ha dicho que cuando un cohete va a despegar, en el lanzamiento se necesita más combustible de lo que va a gastar en todo el viaje. El cohete necesita más combustible y más energía en el momento del despegue. Para que me entiendan. En el momento del despegue, que en todo el resto del viaje. Tremendo. Eso habla de un principio espiritual. Porque algo que debemos vencer, ¿qué es? La inercia. ¿Qué es la inercia? La tendencia a un cuerpo quedarse en el estado que está. Y el cohete es muy pesado, pesa toneladas y está ahí en el piso, pero necesita una energía tremenda para dejar de estar quieto y ponerse en el vuelo, ponerse a volar. Puede ser que estés de acuerdo con la enseñanza que yo te doy en esta mañana. Puede ser que tú digas, uy, sí, amén, amén. Ay, sí, yo necesito cambio. Ay, todo lo que necesito cambiar, ¿cierto? Pero dices, sí voy a dejar que Jesús me ayude uno de estos días. O sea, no quieres cambiar hoy, sino dices, algún día lo haré. Y Jesús te da el poder para romper las cadenas de la postergación. No postergues más. No digas mañana, mañana. Di hoy. Como dice Hebreos, Dios dice hoy. Y cuando diga hoy el Señor, no endurezcas tu corazón. No nos debemos dar por vencidos. Permitamos en este momento que Jesús transforme nuestra vida con el poder de su resurrección y lo haga realidad. Amén. Ya no más postergación. Yo creo que en este momento ya muchos de nosotros tenemos claro en la mente y el corazón qué es lo que tenemos que cambiar, ¿cierto? Ahora dispongámonos en las manos del Señor. Digamos, Señor, cámbiame. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies un momento, vamos a apartar un momento para el Señor y vamos a decirle, cámbiame, cámbiame, Señor. Cambia este enojo, este temperamento tan volado que tengo. Cámbiame, Señor, estos vicios que tengo todavía en mi vida. Cámbiame, Señor. Inclina tu rostro ahí delante del Señor y dile, Señor, reconozco que hay muchas cosas en mi vida todavía, que estoy ahí pegado y no puedo avanzar. Y necesito el poder de tu resurrección para despegar, para quitar de mí esta inercia que me mantiene pegado a una condición antigua, a una condición de pecado que no quiero dejar, estoy pegado allí. Señor, con tu poder levántame, con tu poder levántame, con tu poder levántame y llévame a un cambio definitivo, Señor. No quiero luchar más con esto en mi carácter, no quiero luchar más con mis problemas. No quiero luchar más en mi vida con la falta de perdón. No quiero luchar más con el pasado. El poder de la resurrección me libera de todas estas cosas. Y yo recibo, Señor, oh Dios, recibo de ti, Señor, esa impartición de esta mañana y esta revelación. Porque este poder ya me fue dado por el Espíritu Santo que mora en mí. Ya está en mí, ya está en mí. Señor, ayúdame a superar todas estas limitaciones y a ir, Señor, al lugar en que debo estar, al lugar y la condición espiritual y emocional en que debo estar. Sácame de esta condición vieja, sácame de esta condición antigua, sácame de esta condición de pecado, sácame de esta condición que me limita y llévame a vivir como tú quieres que yo viva, Señor. Me abandono en tus manos y por unos segundos abandónate en las manos del Señor. Toma unos segundos, ya vamos a terminar, pero dedícale unos segundos más al Señor en su presencia y dile, Señor, ayúdame, ayúdame. Dile al Señor,
que sea un grito desde tu corazón y que le digas: ayúdame, Señor, a salir de esta situación. No quiero lidiar más con eso en mi corazón. Y recibe de Dios la impartición de su Espíritu Santo y sé libre. Esta mañana sé libre y recibe libertad en el nombre de Jesús. Y dile: Jesús, gracias. Gracias porque me liberas. Gracias, Señor, porque me haces alguien diferente. Alguien diferente a lo que yo era. Alguien mejor de lo que yo era. Mejor. Me haces alguien mejor. Que el fruto de tu Espíritu se perfeccione en mí. El gozo, la paz, el amor, la bondad, la benignidad, todo se perfeccione en mí. Y yo sea más como tú. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Bien, mis amados, dejo esta palabra en sus corazones, en sus vidas. Y espero que sigan allí conectados los miércoles a las 8 de la noche. Estamos compartiendo, ya finalizando estos temas que hemos venido hablando acerca de liderazgo y empoderamiento. Conéctate con nosotros también el viernes a las 8 de la noche hablando acerca de adoración. Y el domingo nuevamente a las 10 de la mañana, con la ayuda del Señor, estaremos transmitiendo para gozarnos juntamente con ustedes. Entonces, gracias por estar allí conectados. Sigan adelante con el Señor y reciban y practiquen esta palabra en sus vidas, que yo sé que va a traer una transformación sobrenatural para ustedes. Bendiciones.